En los días anteriores hemos estado escuchando lo que piensan algunos de integrantes del gobierno interino cercanos al gobierno interino, enemigos del gobierno interino, constitucionalistas, abogados. Escuchamos a Asdrúbal Aguiar, escuchamos a Bruder Carías, escuchamos a Blanca Rosa Mármol, escuchamos a Calderón Berti y a Antonio Ledesma y escuchamos a quien piensa que todos son iguales, como es Daniel Lara Farías. Pero no escuchamos a una persona clave en lo que acaba de suceder, en la eliminación del gobierno interino y del presidente interino como es Juan Miguel Mateus. ¿Quién es Juan Miguel Mateus? Lo conocen y muy bien en Carabobo, porque es diputado por la Asamblea Nacional por Carabobo en las elecciones del 2015. Es abogado, egresado de la Universidad Monte Ávila, mención summa cum laude en 2004. También fue visitante escolar en la George Washington, en la Universidad de George Washington, en Georgetown, en la Universidad, en la Universidad de George Washington y en la Universidad Georgetown. Obtuvo el título de doctor en Derecho Parlamentario en la Universidad de Navarra y fue merecedor del premio extraordinario a la mejor tesis del año, ganador del premio de la Fundación Manuel Jiménez Abad al mejor libro de Derecho Parlamentario del año en Zaragoza, España, por la obra La disciplina parlamentaria, coordinador de la Junta. Bueno, en fin, el currículum es larguísimo, por lo tanto, tiene algo que decir. Y aunque buena parte de los juristas, o todos los juristas que hemos consultado, están en contra de la medida, dicen que es anticonstitucional, sobre todo en lo que corresponde al presidente interino, él tiene la palabra y queremos escuchar por qué esta acción, que para muchos es el mayor éxito de Maduro contra la oposición. Bienvenido, Juan Miguel Mateus. Te Bueno, escuchamos. muchísimas gracias, Napoleón, por la invitación, por la presentación. Creo que es importante, son momentos cruciales para la lucha democrática venezolana y cuanto más ventilemos ideas, cuanto más vayamos al debate sincero, honesto, procurando una concordia de patria para reorientar bien la lucha democrática, creo que estaremos haciendo un mejor favor a la reconstrucción nacional. Creo importante, Napoleón, a propósito de la diatriba, de lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, señalar que todo lo que se ha hecho, o por lo menos es la orientación que ha querido darle primero Justicia, es tratar de reimpulsar la lucha en contra de la dictadura para derrotar eficaz y eficientemente a Nicolás Maduro y en rehacer la fuerza opositora venezolana y en remozar la unidad. En ese sentido, dimos un paso adelante. Después de 4 años con el gobierno interino, un apoyo o la presidencia encargada, porque es la forma más precisa de decirlo. 4 años, no son dos. No, fueron 4 años, desde el año 2019. El estatuto que rige la transición a la democracia fue dictado por la Asamblea Nacional en 2019 y Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019. Es Que, verdad. que hemos pasado desde entonces, desde el año 19, varios años, valga la redundancia, de presidencia encargada en la lucha democrática y por eso era necesario, con toda honestidad, replantear una estrategia. Ahora, hay una ¿Cuál es primera la cosa. estrategia que se ha replanteado con la eliminación del gobierno interino? Bueno, precisamente creo que hacia eso apunta. El gobierno interino tiene, o la presidencia encargada tiene en su base la función y la aspiración de conducir al país a unas elecciones libres. Pero creo que es importante, Pero aunque ¿cómo sea. puede haber elecciones libres en una narcotiranía que además maneja el Consejo Nacional Electoral, maneja además los listados? ¿Cómo puede haber elecciones libres así? Primero tiene que acabar la narcodictadura y luego cuando haya garantías para que exista un gobierno, unas elecciones libres, eh, buscar un presidente, ¿no? Bueno, creo que ese es el contexto autocrático en el cual se mueve Venezuela. Y tú lo dices con mucho realismo. Eso es lo que hace que en nuestro país ese contexto autoritario, autocrático, dictatorial, de vocación totalitaria, es lo que hace que en nuestro país 2 y 2 no sean 4 y por lo tanto las interpretaciones constitucionales
tampoco se pueden hacer con el rigor de la certeza de tiempos de normalidad, porque estaríamos transitando fuera de la realidad. Pero Pero la si me das un constitución, segundo, la si me das un constitución es la segundo, constitución, es decir, claro. cada quien la puede, según históricamente en muchos casos se ha comprobado, cada quien la interpreta a su manera y como le conviene. Pero la constitución asegura que en el caso concreto de Venezuela, que no hay un presidente legítimo, ustedes mismos dijeron que no era legítimo Maduro, ¿cómo se llama? Pues había que buscar un presidente interino y que ese presidente interino era el presidente en ese momento del Congreso Nacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que como son dos poderes totalmente diferentes, el presidente interino tenía que renunciar a ser el presidente de la Asamblea Nacional, cosa que no se hizo. Por lo tanto, ahí se viola la Constitución o la interpretación que uno entiende de la Constitución y que entienden no uno que no sabe no es constitucionalista, sino famosos constitucionalistas. Explícame entonces. Y ahora estás diciendo que eso se hace porque fallaron todos ustedes, porque todo esto no es que Juan Guaidó falló, no es que el gobierno interino falló, si el gobierno interino son todos ustedes, es el G4. Entonces, cuéntame por qué se está haciendo y por qué, si todos fallaron, quien va a pagar el pato es el gobierno interino, que era un gobierno paralelo, por lo menos un gobierno, y un presidente paralelo sin poder, bueno, igual como la Asamblea Nacional, ustedes no tienen poder. Ok, ¿cómo se explica eso? Para eso te estoy llamando, para que nos lo aclare, porque no lo acabamos de entender. No, y creo que es muy importante, Napoleón, y te agradezco la honestidad con que lo preguntas, repito, creo que hay que ir a los fundamentos de todo esto. Si me permites, entonces hacemos como una suerte de exégesis del artículo 233 de la Constitución. Si tú tomas el artículo 233 de la Constitución, que regula las faltas absolutas del presidente de la República, los modos de sustituir o de suplir, de proveer a esas faltas absolutas, si tú vas allí, podrás observar, si lo lees atentamente, en concreto el párrafo segundo de ese artículo, que no existe en la norma ninguna previsión del supuesto en el cual nos encontramos nosotros en el año 2018. Hay una previsión que se acerca, que es el caso en el cual existe un presidente electo que no toma posesión de la presidencia de la República. Y en ese caso, cuando hay un presidente ¿Cuál es el electo, presidente electo? no hay presidente electo, no Ah, hay. entonces, Solamente te se estoy justifica un presidente interino. no, pero te estoy refiriendo a lo que dice la Constitución. O sea, si buscas el párrafo segundo del artículo 233, perfecto, ahí podrás observar que lo que más se parece, pero no es exactamente igual, no es el mismo supuesto que nosotros tuvimos en el año 2018, es que la Constitución prevé que cuando el presidente electo no puede tomar posesión, entonces el presidente de la Asamblea debe separarse de su cargo para ejercer la presidencia encargada de la República y conducir al país a unas elecciones presidenciales que deben celebrarse dentro de los próximos 30 días continuos. ¿Qué ocurrió en el año 2018? Que en Venezuela no había presidente electo. Nosotros desconocimos las elecciones de mayo de 2018 y la comunidad internacional desconoció los resultados de esa elección, de esa farsa electoral de Maduro de 2018. En ese sentido, la tesis que se vino construyendo desde los sectores de la oposición y que tuvo en el centro a la Asamblea Nacional fue la tesis de la usurpación. La presidencia de la República se encontraba en una situación de usurpación permanente, en donde usurpación significa que una persona que no tiene legítimo derecho a ejercer la titularidad de un órgano del poder público la ejerce por las vías de los hechos, que fue lo que hizo Maduro. En ese momento, cuando dijimos, en Venezuela no hay presidente electo, sino usurpación, lo que correspondió fue tratar de hacer una aplicación, una interpretación analógica del artículo 233, en donde analógico significa que se asume en parte igual y en parte distinto. La parte que se aplica de modo igual es que no hay un presidente que ejerza la presidencia de la República, y la distinta es que no hay presidente electo. Entonces, no existía una derivación automática del artículo 233. ¿Qué hicimos en ese momento? Las fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo y dijimos, hay que interpretar analógicamente
el artículo 233 de la Constitución y hay que crear un instrumento legal, un instrumento normativo emanado de la Asamblea Nacional para desarrollar las pistas que da el artículo 233 de la Constitución. Y entonces se dictó el estatuto, se creó la figura del presidente encargado y esa figura entró o ejerció sus funciones por 4 años. Ahora, en ese momento, cuando se dictó el estatuto Napoleón, la verdad es que tú lo podrás recordar, la certeza que existía o la convicción que existía en el país, en la comunidad internacional, en el seno de la Asamblea, en los partidos, es que el cambio político era inminente. Y por eso el estatuto se dicta apuntando a una presidencia encargada que iba a ejercer esas competencias por muy poco tiempo. Lo que ocurrió, sin embargo, en el plano de la realidad, es que si tú tomas el artículo 233 de la Constitución y vas separando sus partes, estábamos llamados a tener un presidente de la Asamblea Nacional que se separara del cargo para ejercer la presidencia encargada. Y durante 4 años tuvimos un presidente que fue al mismo tiempo presidente de la Asamblea y presidente encargado. Eso es lo que ustedes decidieron y era Bueno, anticonstitucional. fue una suerte de acuerdo político para tratar de darle el mayor... Anticonstitucional, acuerdo político, lo que quieras, pero acuérdate que el político eres tú, yo estoy afuera. Sí, claro. Te puedo decir, mira, político o no, acuerdo político o no, es anticonstitucional y lo hicieron. ¿Por qué? Primero, ¿por qué no juramentaron en el Congreso a Juan Guaidó? Porque ya había peleas entre ustedes. O si no, ¿por qué? ¿Ok? Y segundo, ¿por qué no le exigieron a Juan Guaidó, o Juan Guaidó lo quiso y ustedes no lo quisieron, o ustedes lo querían y él no quiso, que renunciara a la presidencia de la Asamblea Nacional? Eso no se hizo. O sea que, pero la responsabilidad es de todos ustedes. Ya no es la responsabilidad de todos. Ya me voy a referir a eso y creo que es importante el punto de la responsabilidad mancomunada. Pero el segundo elemento del artículo 233, para terminar la otra argumentación, la anterior, el segundo elemento del artículo 233 es digamos, el objetivo o la finalidad a la cual orienta esa norma, y es la celebración de elecciones libres. Unas elecciones libres que lamentablemente no se han podido realizar en Venezuela. Ni se pueden realizar todavía. Ajá. Y, por supuesto, estamos luchando por eso. Y son unas elecciones libres a las cuales todos estamos aspirando y todos estamos empujando, pero no se han realizado. Y eso es un dato de la realidad que es ineludible. Y lo tercero, Napoleón, fíjate que tú mismo tenías alguna duda. Lo tercero es que ese artículo establece una situación de presidencia, una situación temporal para la presidencia encargada de 30 días. Y lo que estaba llamado a ser provisional, lamentablemente por lo enquilosada de la situación autocrática de Venezuela, lo que estaba llamado a ser provisional por 30 días se extendió por 4 años. En ese contexto, lo que hizo la Asamblea Nacional fue decir lo siguiente, o la mayoría de parlamentarios de la Asamblea Nacional: con toda honestidad, hemos cometido errores y se han hecho esfuerzos importantes para solucionar el problema de la autocracia y de la usurpación. El gobierno encargado fue uno de esos intentos en el cual todos participamos y por eso todos somos corresponsables. Esa es la verdad, Napoleón, tú tienes razón. No es verdad que la responsabilidad del gobierno encargado es solamente de tal o cual factor, es de todos, aunque bien es cierto también que el nivel o el grado de responsabilidad es distinto. Hay una graduación en las responsabilidades y hay mayores responsabilidades y menores responsabilidades. Pero lo que hicimos en ese momento, a partir del año pasado, fue comenzar a tratar de sincerar la situación de la lucha venezolana. ¿Y qué viene a decir el estatuto en su reforma? Mira, sigue viva la Asamblea Nacional porque es un órgano sobre el cual se han depositado 15 millones. Debería haber unas elecciones para cambiar a todos los responsables de ese gobierno interino que ustedes están diciendo que había que eliminarlo porque no cumplió con sus funciones y aunque no las haya cumplido, es tan grave y tan pernicioso y tan negativo para la lucha democrática, ¿okay?, que hay que eliminarlo. Entonces tendrían que eliminarse ustedes también. Habría que hacer unas nuevas elecciones para empezar elecciones en los partidos, los 4 partidos, los 4, no los 3, los 4 partidos, ¿no?, que formaron el gobierno interino, que no terminan de hacer elecciones internas, por lo tanto tampoco es un ejercicio democrático. ¿O estoy equivocado, Mateo?
En el caso de Primero Justicia, quizás no conoces o no recuerdas, Napoleón, que el año pasado, 2022, el 9 de julio realizamos las elecciones internas dentro del partido y acudieron a votar 102.000 justicieros Perfecto, pero hace dentro de un año Venezuela. de eso, pero ustedes No, no, están diciendo que pero al gobierno interino hay que eliminarlo porque no resultó. Por lo tanto, esa dirigencia anterior y esta que lleva ya un año, el año pasado, pues habría que cambiarla. Y no lo digo yo, es el resultado de lo que ustedes mismos están diciendo, que pero tengo vamos, vamos, entendido, tú vamos por eres el partes. hombre que está detrás de todo este movimiento, el conocedor, el abogado, el hombre que sabe de eso y el que organizó todo esto. Sí, Entonces, sí. según lo que tú mismo y respaldado por la mayoría de la Asamblea Nacional están alegando para acabar con el gobierno interino, hay que acabar con los dirigentes de los cuatro partidos, cuatro, y, eh, y con los diputados también, que son el Pero, gobierno interino. pero vamos por parte, Napoleón, si te parece, porque creo que hay Dígame, contéstame eso, porque de verdad que no lo una entiendo. gran mezcolanza de temas. O sea, tú has traído a colación tres temas en este momento. Has dicho que en los partidos no hay elecciones internas. Uh -huh. Respecto de eso, solamente salvo la responsabilidad de mi partido, y te digo que en el caso de Primero Justicia se eligieron nuevas autoridades el 9 de julio de 2022 por un periodo de 5 Estoy años diciendo que hay y que volver a la, buscar la nuevos presidenta, dirigentes. Uh -huh. la presidenta del partido por 5 años es María Beatriz Martínez. Uh Eso -huh. es un tema. Luego viene la cuestión, Napoleón, que creo que es a lo que quieres dedicarle atención, que es qué justifica que se haya desmantelado la presidencia encargada y que persista, sin embargo, la Asamblea Nacional. Entiendo que eso es parte de la inquietud que tienes y es una inquietud que hay que saber contestar y por lo menos hay que saber dar cuenta de ello. Luego Claro, ¿sabes por qué hago esta inquietud? Que no es la mía, sino una inquietud de muchísima gente. Para que se aclare si es que esto resulta la lucha interna por posiciones y por poder económico y político de los mismos dirigentes o porque hay algo que tú como abogado y conocedor de la Constitución, ¿no? Has mostrado que es gravísimo y por eso hay que eliminarlo. Por eso es que hago esa pregunta. claro, no, y te la agradezco. Y te pediría que me dejes ir por partes para tratar de amalgamar la respuesta. Respecto de qué justifica que se haya desmontado el gobierno interino y continúe la Asamblea Nacional, es básicamente un juicio de valoración política. Vimos, la mayoría de los parlamentarios, que el gobierno interino, la presidencia encargada, fue un esfuerzo muy importante durante 4 años, pero que ya no se justificaba más en el tiempo por la situación en la que está Venezuela. Y como no es una derivación automática de la Constitución, porque si tú vas a la Constitución, por ejemplo, en el texto de la Constitución dice el Tribunal Supremo de Justicia es y establece sus competencias, pero tal cosa como una presidencia encargada que derive de la situación extraña que teníamos nosotros, no existe, aunque se busque, Napoleón. No existe. Lo que existió fue el ánimo de los partidos políticos y de los actores políticos de darle un instrumento, una herramienta a Juan Guaidó para que liderara el proceso. En este momento, entonces, la Asamblea Nacional persiste porque, uno, en primer lugar, tiene un origen democrático y popular, 15 millones de votos. En segundo lugar, Napoleón, porque aunque se diga poco, es Tan un democrático y tan popular como Juan Guaidó como es presidente, porque es presidente interino, porque era el presidente de la Asamblea Nacional, cuyos miembros, incluyendo Juan Guaidó, fueron elegidos por el pueblo venezolano. Sí, pero hay una diferencia importante, Napoleón, y no quiero caer en un preciosismo, y quisiera terminar el argumento, y es que la Asamblea Nacional recibe directamente los votos. Juan Guaidó recibe los votos en cuanto parlamentario del estado de La Guaira, pero no recibe los votos de manera directa para ser presidente encargado de la República. Ese no No, es eso lo decide la lo decide la interpretación de Cámara. la Constitución. Ajá. No, no, lo decide, básicamente lo decide la Cámara, porque la Cámara es, en su autonomía política y en la necesidad de dotarse de órganos de gobierno, la Cámara, en una elección interna, es la que dice, este es el presidente de la Asamblea Porque Nacional. se reparten, o Y estoy luego, equivocado, dime si estoy equivocado. Es para aclarar lo que estás diciendo, porque ustedes decidieron que se iban a turnar los cuatro partidos, ¿no? en la sí, presidencia y a él le tocó
Bueno, por suerte o por mala suerte, no lo sé a estas alturas, le tocó estar a su partido al frente de la Asamblea Nacional. Sí, sí. Y ese partido a él le tocó, porque el que le tocaba realmente estaba preso, creo, pues le tocó ser el presidente interino. No, no, pero eso nadie lo cuestiona, Napoleón. Es decir, lo que quiero decirte es que hay una diferencia entre recibir los votos de manera directa en el cuerpo de la Asamblea y ser designado presidente de la Asamblea y posteriormente tener la cualidad para ser presidente encargado. Sí le tocó a Juan Guaidó, en el marco del acuerdo de gobernabilidad interna de la Asamblea Nacional, le correspondió ser el presidente porque le correspondía a voluntad popular la presidencia en el año 4 de la legislatura. Pero lo que era la presidencia para el año 4, básicamente vino a poner fin a la rotación, porque todos fuimos de verdad generosos en el proceso y designamos a Juan Guaidó presidente de la Asamblea para que pudiese seguir siendo presidente encargado de Venezuela en el año 20, en el año 21 y en el año 22. Ok, Y pero ¿no crees que lo lógico hubiera sido que ustedes siguieran con esa rotación que tanta claro, importancia le dan en la Asamblea Nacional con el presidente de la Asamblea? Por lo tanto, Juan Guaidó no podía ser presidente de la Asamblea esos 4 años, primero porque había una rotación entre ustedes y segundo porque era el presidente interino, que aparentemente es lo menos importante porque aparece que claro, la Constitución es lo menos esa pregunta, importante. pero Ah, eso que estás diciendo, Napoleón, ujú. creo que es importante que, digamos, hay que pasar la página, pero quien tiene que responder más por eso, todos somos responsables porque dimos el apoyo, pero quien tiene que responder más por eso es voluntad popular, ciertamente, o el propio Juan Guaidó, es decir, todos estamos en la Cámara, Juan Guaidó pero es responsable de no haber cumplido con lo que tenía que cumplir, que era, le guste a ustedes o no, o le guste a él o no, haber renunciado a la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero que él siga siendo presidente de la Asamblea Nacional es responsabilidad de ustedes, de todos los, de del todos, por eso te G4. digo. Pero es una muestra, Napoleón, de cómo se dio el proceso del gobierno encargado y de cómo se apoyó al propio Juan. No es verdad, Napoleón, no es verdad. Y esto lo decías ahorita y quisiera volver después a lo otro para terminar los argumentos políticos y jurídicos, pero no es verdad que en este momento se trate de una rebatiña o de una lucha intestina por el poder o por la presidencia encargada o algo personalizado en contra de Guaidó. Eso no es verdad, porque como te digo, durante 4 años los partidos los pusimos todo, todo, absolutamente todo. Y te lo digo con toda honestidad, Napoleón. Yo mismo y mi partido tuvimos mucho que ver con la hechura del estatuto que rige la transición, con el mantener a Juan cada 5 de enero en la presidencia encargada. Es decir, todo eso fue un proceso que ocupó las energías de todos y por eso te digo, no es bueno para nadie que se ponga las cosas en estos momentos en términos de rebatiña interna. Pero volviendo a lo anterior, Napoleón, te decía que además de eso, para mantener la Asamblea Nacional o la necesidad de mantener la Asamblea Nacional, tiene que ver con el apoyo internacional. Poco se dice, Napoleón, pero el apoyo internacional recibido y el reconocimiento de esos 64 países, en buena medida era un reconocimiento dirigido de manera primaria a la Asamblea Nacional, más que a la presidencia encargada, a No, la el presidencia. canciller en todo caso designado por el gobierno interino y apoyado por ustedes unánimemente. ¿El qué, perdón? El canciller. No, pero el apoyo de los países, el reconocimiento que soberanamente hicieron los 64 países, estaba dirigido fundamentalmente a reconocer a la Asamblea Nacional como el pilar del proceso de Al lucha. gobierno interino y al presidente interino, No, no, porque no. se reconocía a la Asamblea como la legítima, Claro, como, como a Guaidó como el legítimo presidente. pero lo que quiero transmitirte, Napoleón, y quisiera que me permitas expresarlo bien, por favor, es que el apoyo internacional fundamentalmente tenía como destinatario a la Asamblea Nacional. Luego, de manera refleja, se reconocía también a Juan Guaidó como presidente encargado, pero fueron pocos los países que reconocieron de manera directa a Juan Guaidó. Y por eso, y por la necesidad de custodiar los activos, se tomó la decisión de hacer prevalecer a la Asamblea Nacional, de mantenerla, para que ésta creara un marco jurídico en el cual eso que hemos dado en llamar y que se crea en el estatuto, la Comisión de Administración y de Protección de Activos pueda salir
a defender los activos de la República en el extranjero. Y aquí quiero detenerme en algo, Napoleón, que es importante. Se ha dicho que la Asamblea Nacional quiere arrogarse competencias ejecutivas y que quiere violar la Constitución o puede violar la Constitución arrogándose esas competencias ejecutivas para defender los activos. Y no es verdad. La Asamblea Nacional lo que hizo fue dictar el estatuto, crear la Comisión de Administración y Protección de Activos, y es esa comisión la que va a ejercer las competencias ejecutivas para representar a Venezuela en el extranjero y para tutelar los juicios de la República. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Lo único que hace es designar a los miembros de esa comisión y después ejercer un control parlamentario a posteriori. No depende esa comisión de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sigue siendo la rama legislativa del Estado venezolano, sigue teniendo esa naturaleza y no aspira a ser en lo absoluto un gobierno o poder ejecutivo. Y allí surge la pregunta, Napoleón, creo yo que es importante. Entonces, hay un vacío de poder en Venezuela. ¿Está creando la Asamblea Nacional un vacío de poder ejecutivo en Venezuela? Y la respuesta es que no. La Asamblea Nacional se ha... Que siempre lo hubo. No, pero es que no ha habido vacío, porque vacío existe cuando no hay un órgano que ejerza legítima o ilegítimamente las competencias de un cargo concreto. Eso es el vacío. ¿De dónde va a salir y quién va a nombrar, por ejemplo, Pero puedo la terminar. lucha por Cirgo o por el gobierno o por el oro en Londres? Ya vamos para Que allá, por cierto, pero quiero terminar quien lo logró es José Ignacio Hernández, que ustedes tengo entendido que eran muy amigos y ahora se pelearon a muerte. Pero ya vamos a eso y quisiera terminar con lo de la usurpación. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea? Que hemos hecho todos estos años, pero de manera, se pone un énfasis especial en la reforma del estatuto que entró en vigencia ahora. Se dice que en Venezuela no hay un vacío de poder, sino una usurpación. Se desconoce la elección de mayo del año 2018, en la cual fue supuestamente electo Maduro, por lo tanto no hay presidente electo para Venezuela legítimo, hay una situación de usurpación, y se desconoce la elección parlamentaria de la Asamblea Nacional de noviembre del año 20, de manera que también hay una usurpación de la Asamblea Nacional o del Palacio Federal Legislativo. Entonces, no es que se crea un vacío, no es que la Asamblea crea un vacío, la Asamblea lo que viene a decir es a resellar la importancia de entender que hay una situación de usurpación, que es lo que hace Estados Unidos. Cuando Estados Unidos declara, básicamente, y dice que apoyan a la Asamblea Nacional y que en nada cambia su juicio sobre Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es un líder ilegítimo, no es el líder de Venezuela, y es ilegítimo. A su manera, los Estados Unidos están reconociendo que hay una usurpación y que la lucha continúa y que el reconocer que se está ejerciendo ilegítimamente el poder no obsta en lo absoluto para procurar la democratización de Venezuela. Ok. ¿Qué se gana con la eliminación del gobierno interino y de Juan Guaidó? Yo creo que, si me lo permite, esta ¿Por qué respuesta, estamos mejor ahora esta respuesta es que hace 2 días? eminentemente política. Yo creo, mi comprensión del asunto, es que eliminando el gobierno encargado, no se personaliza en Juan Guaidó, pero eliminando el gobierno encargado, básicamente tenemos una oportunidad de enmarcar la lucha democrática de una manera más realista y atendiendo a unos fines que siguen pendientes, que son básicamente la celebración de elecciones libres. Si tú me preguntas a mí cuál es el rol de la Asamblea Nacional en este momento, yo te diría que debemos tener un parlamento que sea el encargado o el quicio para la reconstrucción de la unidad. O podría decirlo de otra manera, tenemos un parlamento que debe estar encargado de repolitizar buenamente a Venezuela para rehacer la unidad y para conducir a unas elecciones en las cuales se derrote a Nicolás Maduro. ¿Qué significa repolitizar a Venezuela? Significa volver a darle una esperanza a los venezolanos en la democracia y en la política, que no haya una huida de lo público y que todos entendamos que derrotar a Nicolás Maduro es una responsabilidad mancomunada, una responsabilidad de todos. Todo eso se entendía y ustedes hablaban de unidad y que estaban unidos, que se daban besitos en la boca prácticamente, y todo era mentira, por lo menos en los últimos 2 años, y lo acaban de demostrar ahora.
rehacer la unidad, Mm. y es algo que ha Pero dicho ¿y el cómo mismo. se rehace la unidad? Cuéntanos. A eso Porque voy. cuando ustedes hacen eso, tienen que tener un plan B. Es decir, bueno, vamos a eliminar el gobierno interino. Vamos a eliminar al presidente interino que, insisto, según tus compañeros que estudiaron tanto como tú, la Constitución Nacional, eso era ilegítimo. Según el Tribunal Supremo de Justicia que ustedes eligieron, ¿okay? También es anticonstitucional. ¿Cómo pueden rehacer? Y con la diferencia es que están luchando no contra una dictadura, no contra Pérez Jiménez, que era un dictador, pero que amaba el país y quería el país y hacía obras para el país, sino con una narcotiranía que no le importa un comino el país, ¿okay? Y que además no va a salir de Venezuela, porque entonces tiene que enfrentarse a justicias internacionales, a la Corte Penal Internacional y demás, algunos de sus dirigentes, donde pueden vivir con lo robado. Aunque sean unos santos y digan que es ladrones, ¿dónde pueden vivir así? Entonces, cuéntame, ustedes deben tener entonces, bueno, vamos a eliminar esto, porque no resultó, porque nosotros, que es la cosa, no lo supimos hacer bien. Eso no quiere decir que no hayan intentado hacerlo, no los estoy criticando, nadie es perfecto, ¿ok? Pero nosotros la Asamblea, nosotros el gobierno interino, nosotros el G4, no solamente el de Leopoldo López, ¿ok? También el de Capriles y el del Maracaibo, el del Zulia, ¿ok? En compañía, nosotros no lo supimos hacer. Eso es lo que uno entiende de ustedes, lo que están diciendo. Pero entonces tienen que haber discutido cómo vamos a hacer. Y es lo que te pregunto ahora. Bueno, ok, eso ya es pasado. Ya no lo discutamos más. La Ya tú unidad. diste tu opinión, que nos Vamos a interesó hacer. muchísimo y que te agradecemos. Y además yo parto de la base que tú eres honesto por varias cosas. Primero porque mis amigos del Opus Dei, los que yo conozco, debe haber gente muy deshonesta, ¿ok? Son gente honesta, ¿ok? Entonces a ti te pesa encima el Opus Dei. Ok, cuéntame, ¿cuál es la nueva acción? ¿Se puede decir ya? La cuestión de la unidad que me parece que es muy relevante, Pero si Napoleón. ustedes fueron los que desunieron todo. Pero permíteme, por favor. Ajá. Hay algo que es muy importante en las últimas horas, y es la conciencia expresada públicamente de pasar la página, de rehacer las fuerzas democráticas y de construir una nueva unidad. Eso lo ha dicho Juan Guaidó, lo ha dicho María Corina Machado, se ha dicho en buenas partes, en muchas partes del liderazgo venezolano. Ahora, ¿qué significa rehacer la unidad para mí en este momento? Significa, en primer lugar, salir a trascender de los partidos políticos, ir a buscar a la sociedad civil para que se integre en los procesos de democratización del país, sin esas barreras artificiales entre sociedad civil y partidos políticos. Y creo que significa, de una manera concreta, práctica y asible, lanzar la orientación de una elección primaria que nos convoque a todos y de la cual pueda surgir el candidato unitario. Y si Para en mí, esa elección primaria el, gana María el, Corina o gana Juan Guaidó, ¿qué van a hacer ustedes? para mí, el hito unificador más importante que vamos a tener en los próximos meses es la primaria, porque es la expresión del pueblo de Venezuela opositor que quiere derrotar a Nicolás Maduro. ¿Y qué nos corresponde hacer? Crear unas normas muy claras, dejar que trabaje la Comisión Nacional de Primarias, que son personas que todos respetamos, y entender que de allí va a salir el que debe ser el próximo presidente de Venezuela. El candidato que resulte ganador de las primarias tiene un carácter sagrado, casi, en su liderazgo, y hay Mateo, que ah, respetarlo, empujarlo, apoyarlo en todo lo que venga, porque de ahí... Mateo, no entiendo varias cosas. Eso que estás diciendo de que hay que ir a hablar con la sociedad civil ahora, pero porque no lo hicieron cuando eran gobierno interino. Ahí tenían que haberlo hecho, por cierto, y haberle planteado algo más que libertad, ¿no? Creo que Sino cosas muy tienes concretas. razón, Eso por un Napoleón. lado. No se necesitaba acabar con el gobierno interino para que cada uno de ustedes, por conveniencia del país y por conveniencia de cada partido y de cada dirigente, ¿ok? Volver a traer a la gente que se sintió en un momento dado, que tanto creyó especialmente en Acción Democrática y en COPEI durante tantas décadas, porque se sintieron reflejados por ellos y que ya no lo creían. Eso le correspondía a ustedes.
No lo hicieron porque no supieron, porque estaban en otro sitio, porque no se dieron cuenta, porque no les dio la gana. Pero es que estás diciendo algo muy Y además importante. un presidente, ¿cómo se va a elegir un presidente cuando ellos manejan todo y además manejan los, ¿cómo se llama? A los militares. Tú no puedes gobernar sin militares, sin el apoyo militar, quiero decir. Otra vez, Napoleón, creo que son muchas las dudas reales, ciertas, fundadas, que te aquejan, que te agobian, pero creo que hay que ir por partes. En primer lugar, el tema del diálogo con la sociedad civil. Básicamente lo que quiero poner de relieve es que el liderazgo democrático tiene que salir a Venezuela a contagiar una renovada fe y optimismo por la democracia y por la lucha democrática. Y eso es una tarea de siempre. Tú dices, ¿tuvieron que haberlo hecho antes? Sí. Tenemos que hacerlo Y tú lo pasado acabas de mañana. decir, que es una tarea de Sí. siempre, por cierto. Tenemos que hacerlo pasado mañana, sí. Y tenemos que hacerlo hoy también, pero con, además, digamos, una renovada conciencia de que la derrota de Maduro es algo que tenemos que construir entre todos. Y por eso, otra vez, creo que el hito unificador y de unidad más importante en los próximos meses es la primaria. Una primaria en donde vamos a querer escuchar la voz del ciudadano, en donde la gente va a poner su poder a disposición de una causa común, que es la construcción de una candidatura que vaya a derrotar a Nicolás Maduro. Y después ustedes hacen lo que les da la gana. Ajá. Luego, no, luego, Pero eso es lo que ha pasado, pero Mateo. bueno, pero suponte tú, Napoleón, que eso ha pasado. Suponte tú, bueno, es momento de mea culpa y decir, no podemos claudicar en la lucha democrática. Es decir, toda la crítica que pueda hacerse a lo que hemos hecho, a lo que se ha hecho en el país, es una crítica que debe servir precisamente para alumbrar el horizonte. Es una crítica para ver cómo vamos a ir a derrotar a Nicolás Maduro. Y aparece la tercera etapa de este proceso que está por delante, repolitizar a Venezuela, rehacer la unidad y derrotar a Maduro electoralmente. Nosotros sabemos, y tú lo sabes, porque lo has dicho, que esas elecciones van a ser muy difíciles. Son David contra Goliat. No es una autocracia normal la venezolana, tienes razón. Es una autocracia que tiene la solidaridad de las dictaduras del mundo, que tiene vínculos con el crimen organizado. Por supuesto que nosotros sabemos que vamos a una situación muy difícil en esas elecciones y quien resulte ganador de las primarias tendrá que enfrentar todo aquello. Pero también es importante saber que el régimen no es invencible, que Nicolás Maduro es vencible y que a pesar de todas esas cosas que tú has referido, de la cooptación institucional, del control de la Fuerza Armada, a pesar de todo eso, siempre puede prevalecer un rayo en la conciencia de los venezolanos, de buena conciencia, y puede haber errores de cálculo en el mundo. Ok, ¿Qué tenemos que hacer? Juan Miguel, de verdad que te agradezco mucho. Nos van a cortar esto porque dura 25 minutos y nos hemos pasado porque estamos por Zoom. El programa está a tu disposición la próxima vez que quieras hablar. Perdona que te haya interrumpido tanto, pero No, no todo el mundo se da el lujo de escucharte porque es un lujo, ¿ok? Y te comprometo, te comprometemos para un segundo programa. ¿Te parece? por supuesto, Napoleón, encantado. Y creo que son temas abiertos para la discusión. Lo que sí es importante es pasar la página sabiendo que el objetivo sigue siendo uno, unificar el país para derrotar a Maduro. Gracias. A ti.